San Pablo instruyó a San Timoteo que no ordenara a un neófito para que no se ensoberbeciera por orgullo. Como converso, sé que esta misma máxima me aplica. No soy una autoridad ni pretendo ser una guía espiritual. Solo deseo compartir mis reflexiones como un ex evangélico que siempre se movía en un mundo puramente evangélico. Mi mayor crítica al movimiento protestante es su subjetividad. No es un estereotipo decir que muchos evangélicos son su propio papa. Yo era así, sin lugar a dudas. Leía la Biblia por mi cuenta y estaba abierto a la enseñanza externa, siempre y cuando se conformara con mis conclusiones. Un ejemplo es el relato de la creación del mundo. La Biblia afirma que el universo fue creado en 6 días. Muy simple a primera vista, pero las interpretaciones abundan. ¿Fueron literalmente 6 días solares de 24 horas? ¿Son días metafóricos con un significado vinculado a la cultura hebrea antigua? ¿Es este un asunto de primera importancia? ¿O podemos estar en desacuerdo sin mayor inconveniente? La Biblia simplemente dice lo que dice. Rara vez explica si su lenguaje es simbólico, literal, ontológico, hiperbólico, etc. Por lo tanto, tenemos muchas ramas predicando evangelios distintos. ¿Es necesario bautizarse para la remisión de los pecados y la salvación? Depende de a quién le hagas la pregunta. Un luterano confesional dirá que sí, pero muchos evangélicos lo consideran una obra. Y si lo haces con la intención de salvarte, creen que no estás confiando en Cristo, sino en tus propias obras. Les muestras pasajes que hablan de la eficacia del bautismo y recurren a otros pasajes para sostener su postura. Terminas saltando de versículo en versículo, muchas veces sin que nadie cambie de parecer. No hay un catecismo evangélico que conecte las dispersas verdades bíblicas. Le toca a cada individuo leer la Biblia y armar el rompecabezas. De buena fe, cada quien construye su teología según su propio juicio, lo que lleva a la división, la cual no es sino un síntoma del erróneo principio de sola escritura, combinado con la libre interpretación. El evangélico replica: no estamos de acuerdo en todo, pero en lo pertinente a la salvación, sí. Podría responder de muchas maneras. En primer lugar, ¿quién decide qué es pertinente a la salvación? El bautismo está claramente relacionado con la salvación, pero algunos protestantes creen en su eficacia, y otros lo consideran un mero símbolo. Si mueres sin bautizarte, según estos últimos, no pasa nada. En segundo lugar, tal unidad es efímera. Las ramas están desunidas por sí solas. Hay luteranos confesionales y liberales. Los metodistas se fracturan cada pocos años. Los anglicanos no están todos en comunión con el obispo de Canterbury, y así sucesivamente. Su única unidad consiste en creer en Cristo y en la Santísima Trinidad. En cuanto a teología y costumbres, no tienen nada que ver entre sí. Finalmente, y de modo similar, esa unidad es artificial. Buscan el mínimo común denominador para decir, esto es lo que nos une, pero todos pueden hacer lo mismo. Podríamos redibujar las líneas para unir a los católicos con los ortodoxos de todo tipo y excluir a los protestantes. Después de todo, compartimos muchas similitudes: estructura eclesiástica, teología, sacramentos, sucesión apostólica y liturgia. En otras palabras, es una unidad arbitraria que no logra nada. Obviamente, el catolicismo no es una institución perfectamente uniforme, pero hay una diferencia significativa entre tener diversas expresiones de la fe, como tenemos nosotros, y no estar de acuerdo en lo fundamental, como es el caso de los protestantes. De nuevo, los ejemplos son numerosos. La comunión para un calvinista conservador es muy distinta de la Cena del Señor en una iglesia bautista. El bautismo luterano no es el mismo que el bautismo en el Espíritu que predican los pentecostales. La eclesiología anglicana es incompatible con las iglesias que afirman tener apóstoles y profetas vivos que las guían. El punto es que hay protestantes con todo tipo de creencias, a pesar de leer la misma Biblia, sin duda con buena fe. Frente a esta constelación teológica, se ven forzados a crear categorías como doctrinas secundarias y terciarias para forjar una unidad artificial. Sin embargo, sea calvinista, bautista, luterano o anglicano, si es honesto,
debe reconocer que la vasta mayoría interpreta mal la Biblia, ya que cada grupo representa solo una fracción de la población cristiana mundial. Esta verdad es ignorada, y está bien, pero no me inspira confianza en la tradición de hombres que es la sola Escritura. Es un principio que, examinado objetivamente, no funciona la mayoría de las veces. Uno solo puede esperar ser de los pocos que leen la Biblia e, inspirado, logran entenderla correctamente, haciéndose evangélico, calvinista, presbiteriano, metodista, adventista, luterano, pentecostal o lo que sea la verdadera denominación que acierta en todo. No son pocos los que concluyen que todos han errado en mayor o menor medida, lo que los lleva a crear su propia secta. Desde la perspectiva protestante, no sé cómo refutar a alguien que afirma haber leído la Biblia y haber sido inspirado a formar su propio grupo. Propongamos un ejemplo. Quizás un luterano quiera convencer a un bautista de creer en el papel salvífico del bautismo. Puede apelar a las interpretaciones de los padres de la Iglesia, pero el bautista no les da importancia. Para él, son hombres falibles, cuyas interpretaciones no tienen más valor que las de un pastor. El luterano entonces puede leer Tito 3, Romanos 6 y 1 Pedro 3 para presentar su caso bíblico, pero el bautista recurrirá a otros pasajes para defender su teología. Según mi experiencia, tales debates casi nunca llevan a la conversión. Si ambas partes han leído la totalidad del Nuevo Testamento varias veces, ninguno estará sorprendido por el versículo del otro como para replantearse sus creencias. Los únicos que cambian de parecer son aquellos que son fácilmente persuadidos, o que no tienen una lealtad particular a las interpretaciones de su denominación, o que tienen una amistad con su interlocutor que les abre el corazón. Por ejemplo, un novio puede convencer a su novia de hacerse evangélica como él, aunque su familia sea católica, si ella no ha leído la Biblia, o si su amor por él hace que quiera seguirlo, es posible que se convierta. Pero si el debate es entre dos señores de mediana edad, conocedores de la Biblia, sin una amistad compartida, las posibilidades de ponerse de acuerdo son nulas. Recalco que el catolicismo no es un paraíso donde todos dominan la Biblia, mucho menos los escritos de los padres de la Iglesia o los decretos conciliares. Sin embargo, la uniformidad teológica es notablemente mayor gracias a la triple autoridad de la Escritura, la tradición y el magisterio. Por tanto, dos católicos bien formados tenderán a coincidir más que dos protestantes igualmente instruidos. Insisto que el argumento no es la homogeneidad en sí, sino que el principio de sola Escritura lleva a protestantes sinceros a conclusiones opuestas, sin un mecanismo eficaz para corregir tales desvíos doctrinales. Por eso, en lugar de afirmar que una denominación específica posee toda la verdad, muchos optan por decir que Dios salva a personas de diversas iglesias siempre que tengan fe auténtica en Cristo como su Salvador. Mi yo del pasado probablemente objetaría que si bien sería útil contar con una tradición interpretativa o una autoridad eclesial que resuelva disputas, la Biblia debe tener la primacía por ser nuestro documento cristiano más antiguo. El argumento tiene cierta lógica, pero no es del todo convincente. Ciertamente la Biblia es el documento cristiano más antiguo, pero la Iglesia es anterior a ella. Además, es la Iglesia la que cuenta con la promesa de protección del Señor. Las palabras del Señor no pasarán, pero sin la Iglesia ni tú ni yo sabríamos qué es la Biblia. Sin ella, no sabríamos que Tercera Juan o el Cantar de los Cantares son textos inspirados por el Creador del universo, ni tendríamos criterios para rechazar otros escritos antiguos como el llamado Evangelio de Tomás. La Biblia no dio origen a la Iglesia. Fue la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, la que redactó, conservó y promulgó la Biblia. Negarlo implicaría adoptar una visión secular del cristianismo primitivo como un movimiento disperso y desorganizado que solo más tarde se institucionalizó, pero esa no es la narrativa bíblica. En las Escrituras, la Iglesia está articulada y liderada por obispos instituidos por los apóstoles,
quienes supervisaban comunidades visibles y concretas. Cuando San Pablo escribía, no se dirigía a creyentes dispersos, sino a iglesias específicas, la de Corinto, Tesalónica, Roma, etc. En definitiva, es coherente y razonable que un cristiano reconozca la autoridad de la iglesia histórica, porque Cristo mismo la fundó y prometió sostenerla. Para rechazar su autoridad, uno debe negar o que Cristo estableció una iglesia, o que la protege. Dejaré que cada quien decida cómo responder a ese dilema. Muy bien, creo que eso finaliza mi monólogo acerca de la metodología protestante. Déjenme saber si les gusta este estilo de video. Para mí es como charlar con amigos, pese a ser algo unidireccional. Les exhorto a tener paciencia con los evangélicos en sus vidas. Hoy en día soy un católico convencido, pero en mi juventud no creía en el catolicismo para nada. Fue casi como una secta para mí. Si Dios pudo cambiarme, no hay nadie fuera del alcance de su mano.